Calvino se apodera del poder. Segunda parte. Una única pretensión alzó hacia el farel en toda su vida, y ya desde esta misma hora. La de que Calvino, como el único digno de ello, tome a su cargo la dirección espiritual de Ginebra, y que con su energía reflexiva acometa la obra de reforma, para dar cima a la cual el mismo farel es demasiado débil. Calvino dio noticia más tarde sobre durante cuánto tiempo y con qué violencia, se negó entonces a prestar obediencia a esta sorprendente llamada. Siempre para el hombre espiritual es una resolución llena de responsabilidad, la de abandonar la pura esfera del pensamiento para ingresar en la turbia política de la realidad. Este miedo secreto apoderóse también de Calvino. Vacila, titubea, alude a su juventud, a su inexperiencia. Le suplica a Farel que prefiera dejarlo en su mundo creador de los libros y de los problemas. Por último, Farel se impacienta ante la obstinación de Calvino al sustraerse a su invocación, y con bíblica fuerza profética retumba su voz sobre el hombre indeciso. Te escudas en tus estudios. Pero en el nombre de Dios Todopoderoso, te anuncio que caerá sobre ti la maldición de Dios, si le niegas tu ayuda a la obra del Señor y te buscas a ti mismo más que a Cristo. Solo esta apelación determina a Calvino y decide de su vida. Se declara dispuesto a establecer el orden nuevo en Ginebra. Lo que hasta entonces mostró como palabra e idea debe en adelante llegar a ser acción y obra. En lugar de componer un libro, intentará ahora imprimir la forma de su voluntad en una ciudad y en un estado. Los contemporáneos son siempre los que menos saben de su tiempo. Los momentos más importantes pasan sin ser notados por delante de su atención, y casi nunca la hora realmente decisiva encuentra en sus crónicas la correspondiente consideración. Esto mismo se advierte en el protocolo del Consejo de Ginebra del 5 de septiembre de 1536, que consigna la proposición de Farel para emplear de un modo permanente a Calvino como lecteur de la Sainte Scripture, y ni una sola vez se siente en la obligación de consignar allí el nombre de aquella persona, que debía dar a Ginebra gloria ilimitada ante el mundo entero. De un modo seco el secretario del Consejo anota simplemente el hecho de que Farel propuso que Iste Gallus, este francés, continúe en sus funciones de pastor. Eso es todo. ¿Para qué molestarse en deletrear primero el nombre y estamparlo después en el acta? Parece ser solo una decisión que a nada obliga el conceder un pequeño estipendio a este pastor extranjero que no tiene pan. Pues el Consejo Municipal de la ciudad de Ginebra es todavía de opinión de que nada han hecho más que nombrar un empleado de ínfima categoría, que en adelante desempeñe su cargo con la misma humildad y obediencia que cualquier maestro de escuela recién colocado, o un cajero, o un verdugo. En todo caso, los honrados consejeros no son gente de letras. No leen en sus horas de ocio ninguna obra teológica, y de fijo que ninguno de ellos ha hojeado siquiera antes de entonces la Institutio Religionis Christianoe de Calvino. Pues si no se habrían espantado mucho, porque allí en claras palabras está soberanamente establecido que plenitud de poder pretende, iste Gallus, para el pastor dentro de la comunidad. Claramente debe ser aquí enunciado el poder de que deben estar investidos los pastores de la Iglesia. Como han sido nombrados para administradores y proclamadores de la palabra divina, tienen que atreverse a todo para forzar a los grandes y poderosos de este mundo, a que se inclinen ante la majestad de Dios y le sirvan. Tienen que mandarlo todo, desde lo más alto a lo más bajo. Tienen que erigir los dogmas de Dios y quebrantar el imperio de Satán. Proteger a las ovejas y extirpar a los lobos. Tienen que amonestar e instruir a los dóciles, y acusar y aniquilar a los que oponen resistencia. Pueden atar y pueden desatar. Pueden fulminar excomuniones, pero todo ello conforme a la palabra de Dios. Esta frase de Calvino, los pastores tienen que mandarlo todo desde lo más alto hasta lo más bajo, es indudable que pasó inadvertida para los consejeros de Ginebra, sino jamás habrían tendido tan rápidamente las manos hacia este hombre lleno de exigencias. Sin sospecha de que este emigrante francés que llamaban ellos a su iglesia estaba decidido desde el principio, a ser señor de la ciudad y del Estado, invistiéronle en el cargo y la dignidad. Pero a partir de este día queda terminado su propio poder, pues con la fuerza de su implacable energía, Calvino va a arrebatarlo todo para sí. Sin escrúpulo alguno va a llevar a efecto sus exigencias totalitarias, y con ello a transformar una república democrática en una dictadura teocrática. Ya las primeras medidas testimonian la lógica de largo alcance del pensamiento de Calvino y la resolución de su ánimo, consciente de sus metas. Cuando llegué por primera vez a esta iglesia, escribe más tarde acerca de esta época de Ginebra, cuanto había aquí era lo mismo que nada. Se hacían sermones y pare usted de contar. Se recogían las imágenes de los santos y se les prendía fuego. Sin embargo, no había aún ninguna reforma y todo se encontraba en desorden. Pero Calvino es un ordenador nato. Todo lo no sometido a reglas y ajeno a sistema repugna a su naturaleza de exactitud matemática.
Si se quiere educar a los hombres en una nueva religión, se tiene primeramente que hacerles saber lo que deben creer y confesar. Tienen que poder distinguir claramente lo que es permitido y lo que es prohibido. Todo imperio espiritual, lo mismo que todo imperio terreno, necesita sus visibles fronteras y sus leyes. Por ello, ya al cabo de 3 meses presenta Calvino un catecismo al Consejo, en el cual en 21 artículos formula con clara nimiedad los fundamentos de la nueva doctrina evangélica, y este catecismo, hasta cierto punto el decálogo de la nueva Iglesia, es aceptado por el Consejo con una adhesión fundamental. Pero Calvino no se da por contento con una simple adhesión, exige una obediencia al pie de la letra y sin reserva alguna. No es en modo alguno suficiente para él el que esté formulada la doctrina, pues con ello siempre le queda al individuo algo de libertad, hasta el punto y con la extensión que quiera ligarse a ella. Calvino, sin embargo, no soporta jamás ni en ningún sentido la libertad en las cosas de la doctrina y de la vida. Ni un palmo de terreno quiere dejar a la convicción individual en las cuestiones eclesiásticas y espirituales. La Iglesia, según su concepto, tiene no solo el derecho sino también el deber de obligar fuertemente a todos los hombres a una incondicional obediencia a su autoridad, y ya la mera tibieza debe ser castigada de modo implacable. Piensen otros lo que quieran, no soy yo de opinión de que nuestro cargo esté reducido a tan estrechos límites que una vez pronunciado nuestro sermón, tengamos ya con ello terminado nuestro cometido y no sea lícito dejar ociosas las manos sobre nuestras rodillas. Su catecismo no debe constituir meramente una línea directora de la fe sino una ley del Estado. Por ello exige del Consejo que los ciudadanos de la ciudad de Ginebra sean obligados por la autoridad a que individualmente, hombre tras hombre, confiesen y juren públicamente tal catecismo. De 10 en 10 los ciudadanos, como niños de la escuela conducidos por los anciens, deben dirigirse a la catedral y allí, alzando sus diestras, prestar el juramento cuyo texto sería leído en alta voz por el secretario de Estado. Pero quien se niegue a prestar este juramento tiene al punto que ser obligado a abandonar la ciudad. Esto con toda claridad y de una vez para siempre quiere decir que de entonces en adelante, a ningún ciudadano le será lícito vivir dentro de las murallas de Ginebra si en las cuestiones eclesiásticas disiente, aunque solo sea en el grueso de un cabello, de las exigencias y concepciones de Juan Calvino. Se acabó en Ginebra la libertad del hombre de Cristo, exigida por Lutero, el concepto de la religión como un asunto individual de conciencia. El logos triunfó sobre el ethos, la letra sobre el espíritu de la Reforma. Se terminó en Ginebra toda especie de libertad desde que Calvino penetró en la ciudad. Una única voluntad impera ahora sobre todo. Una dictadura no puede ser pensada ni sostenida sin violencia. Quien quiere conservar el poder necesita tener medios coactivos entre sus manos. Quien quiere mandar tiene que poseer también el derecho de castigar. Ahora Calvino, conforme al decreto de su nombramiento, no tendría ni el más mínimo derecho para decretar purificaciones por delitos eclesiásticos. Los consejeros designaron un lecteur de la Sainte Escripture, para que explique a los creyentes los libros santos. Un pastor para que predique y amoneste a la comunidad a fin de que siga en la recta creencia en Dios. Pero la facultad de castigar por su conducta legal y moral a los ciudadanos, pensaba naturalmente el Consejo reservarla para su propia jurisdicción. Ni Lutero, ni Zwinglio, ni ningún otro de los reformadores había hasta entonces tratado de disputar este derecho y esta facultad a los magistrados civiles. Mas Calvino, como naturaleza autoritaria, emplea al instante su gigantesca voluntad en rebajar al Consejo Municipal, hasta que sea un órgano puramente ejecutivo de sus órdenes y disposiciones. Y como a él legalmente no le es atribuida ninguna jurisdicción, proporciónasela por su propio derecho mediante el establecimiento de la excomunión. Con una mutación genial transforma el religioso misterio de la comunión en un instrumento de poder y de presión de carácter personal. Pues el pastor calvinista solo admitirá a la cena del Señor a aquellos cuya conducta moral le parezca personalmente irreprochable. Pero aquel a quien el pastor niegue la comunión, y aquí se manifiesta toda la gravedad de esta arma de dominio, está civilmente muerto. A nadie le es lícito hablar con él, nadie debe venderle cosa alguna o comprarla de él. Con ello la medida decretada por la autoridad eclesiástica y en apariencia puramente religiosa, se convierte al instante en un boicot social y mercantil. Entonces, en el caso de que el excluido continúe aún sin capitular, y se niegue a hacer la penitencia pública prescrita por el pastor, ordena Calvino su destierro. Un enemigo de Calvino, aunque por otra parte sea el ciudadano más digno de consideración, no puede según ello continuar viviendo en Ginebra por mucho tiempo. Todo hombre malquisto con los eclesiásticos está desde entonces amenazado en su existencia civil. Con este rayo entre las manos Calvino puede destruir a todos los que le opongan resistencia. Con un único y osado zarpazo ha empuñado en sus manos una incendiaria tea y una piedra de rayo, tal como anteriormente ni siquiera el obispo de la ciudad era capaz de fulminarlas.
Pues dentro del catolicismo se requería siempre una ilimitada serie de instancias, cada vez más altas antes de que la Iglesia se resolviera a expulsar de sí públicamente a uno de los que le pertenecían. La excomunión era un acto que excedía de lo personal y plenamente sustraído a la arbitrariedad individual. Calvino, no obstante, aspirando a sus fines y despiadado en su voluntad de poder, sitúa este derecho de anatema que puede aplicarse a diario y de modo cada vez menos sometido a reglas, en manos del pastor y del consistorio. Hace de esta espantosa amenaza un castigo casi constante, y como psicólogo que comprende bien los efectos del terrorismo, con la amenaza de tal castigo, convierte casi en ilimitado su poder personal. Cierto que trabajosamente logra aún establecer la municipalidad, que la administración de la comunión solo tenga lugar cada trimestre, y no todos los meses como exigía Calvino. Pero solo esta vez se dejará arrebatar Calvino su arma más poderosa, pues únicamente con ella puede en realidad dar comienzo a su auténtico combate. La lucha por la totalidad del poder. En general pasa siempre algún tiempo antes de que un pueblo advierta que paga las transitorias ventajas de una dictadura, su austera disciplina y su robusta fuerza colectiva de acometimiento, con los derechos personales del individuo, y que innegablemente, cada nueva ley se paga al precio de una antigua libertad. También en Ginebra esta conciencia no fue suscitándose sino sucesivamente. Con honrado pecho los ciudadanos dieron su asentimiento a la reforma. Por su libre voluntad se reunieron en el público mercado para confesar la nueva fe, levantando la mano como hombres ya no independientes. Pero por el contrario se subleva su orgullo republicano con el hecho de ser llevados de 10 en 10, bajo la vigilancia de un alguacil, como galeotes, a través de la ciudad para prometer obediencia en la Iglesia, con solemne juramento a cada párrafo del señor Calvino.